Ahora sí, abramos nuestra Biblia. Libro de Mateo, capítulo 24. Recuerde que estamos predicando las parábolas de la Biblia. Y las parábolas que están en el capítulo 24 y 25 de Mateo hablan especialmente de estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De estar alerta. Todas las parábolas que están ahí hablan de esto. Él primero dio un mensaje profético en el capítulo 24 de Mateo, dando las señales que iban a pasar antes de que fuera el fin. Amén. Las señales, y después comenzó a dar parábolas para que estuviéramos apercibidos. 24:42 dice así esta parábola. Primero comienza con el versículo 42 dando un consejo, y es lo que les digo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahora comienza la parábola, que son 2 versículos. Dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aleluya. Tremendo mensaje, ¿verdad?, del Señor. Pueden sentarse. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Hay como unos 3. ¿Y los otros a quién esperan? ¿A Santa Claus? ¿A quién esperan los demás? Voy a hacer de nuevo la pregunta porque puede ser que estaban desapercibidos. Yo creo que la iglesia debe de estar esperando al Señor. Ese debe ser lo primordial. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? El regreso. Amén. Pero antes de que Él regrese a la tierra, todavía antes, Él va a arrebatar a su iglesia. Amén. Fíjense ustedes que hacer que la iglesia viva en Adviento. Esta palabra Adviento es una palabra que significa expectativa, estar alerta, esperando, expectativa, Adviento. De que otro mundo es posible, ha sido y será una tarea fundamental en la historia. Toda vez que la fe cristiana se basa en la realización de una transformación de la humanidad, a lo que nosotros entendemos que es el deseo de Dios y que muy pronto va a pasar, porque cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, va a establecer un reinado de 1000 años aquí en la tierra, donde va a haber paz, donde, amén, va a haber bendición, donde va a haber sanidad para todas las enfermedades, porque Jesús es el que va a reinar antes de comenzar la eternidad. Y hablar de esto quizá parezca un poco raro, ¿verdad? De que pensar que muy pronto pueda suceder algo así. Ahora, hay muchas razones suficientemente para nosotros dedicarnos a predicar el Evangelio, ya que es una de las promesas o de las señales antes del fin. Y cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dios quiere que pongamos los dones que Él mismo nos ha dado para que transmitamos esta verdad, la verdad del Evangelio. Y como iglesia quiere que vivamos en expectativa, esperando. Fíjense ustedes que si usted se va al último versículo de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis,
termina diciendo así, capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, se llama Jesús, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén. Pero dice algo más, sí, ven Señor Jesús. Eso quiere decir que hasta en los últimos versículos de la Biblia da a entender que la iglesia debe vivir en espera, como que Jesús va a venir ahora. Ahora, si no viene, de todas maneras, el trabajo nuestro es vivir de esa manera, esperándole. Vivir en expectativa, sabiendo que tarde o temprano puede suceder el arrebatamiento de la iglesia y va a haber una transformación en nosotros. A veces parece difícil cuando vemos un mundo lleno de bajeza, lleno de pecado, pensar que Jesús muy pronto va a regresar a la tierra por segunda vez y establecer ese reino milenial de paz y de bendición. Pareciera que los acontecimientos demostraran que una humanidad madura es imposible. Y a veces pensamos que es como gastar pólvora, ¿verdad? De gusto. Aún la gente no quiere convertirse. Y a veces no queremos ya evangelizar. Aquí teníamos una ancianita que ya partió con el Señor hace muchos años. Me decía, yo ya no le hablo a la gente del evangelio. ¿Y por qué? Le decía yo, esa gente no quiere creer, me decía. Hay que se vayan al infierno. Y yo le decía, no, ese es nuestro trabajo, es predicar el evangelio. Pero ella ya se había aburrido porque la gente no le hacía caso. Y a veces podemos sentirnos así, como que gastar la pólvora de gusto. Pero es más difícil aún pensar que nosotros tenemos que comenzar a vivir colectivamente como iglesia ese reinado o esa transformación que Jesucristo va a hacer a este mundo, que es profético. ¿Qué quiero decir? Que comencemos a vivir en paz. Que comencemos a alejarnos del pecado. Que comencemos a vivir en armonía. Que comencemos a pedirle a Dios que nos cubra de una nube de sanidad. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. No solamente con la hermana que está por primera vez con nosotros. Dios ha hecho milagros en la mayoría de nosotros grandes y nosotros lo sabemos. Acudir a Él. A veces nos desanimamos tanto que en vez de persistir en el proyecto de que esa transformación o esa vida que vamos a vivir de bendición en el futuro, comencemos a vivirla ya. Porque la vida eterna del cristiano comienza desde que acepta a Jesús como su Salvador personal. La muerte solamente es un paso de un estado a otro. Amén. Dejamos este cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu va para con Dios. Pero aún estando muertos, vamos a estar esperando la segunda venida del Señor. Triste es no tener expectativas. Viviendo una vida rutinaria, una vida sin sentido, haciendo lo que todo mundo sin Dios hace, viviendo alejado de Dios. Pero es más triste aún vivir una vida de quejas, vivir una vida de rencores, de amarguras, mientras que Jesús está a las puertas.
Y quizá le huimos al compromiso. Por eso algunos todavía no quieren ni aceptar a Jesús como su Salvador personal. Prefieren vivir libres de compromiso, de colaborar con Dios para que muchos se salven. Pero yo quiero decirles que ser un pueblo diferente es posible. Es tan posible como que Jesús va a venir por segunda vez. Es tan verdad que cuando venimos al Señor somos personas diferentes. Vemos la vida de otra manera. Y sabemos que un día va a haber un mundo sin guerras, sin hambre, sin enfermedad, sin armas, sin explotación, sin todos los problemas que ahorita nos enfrentamos. Va a haber un mundo lleno de fraternidad inquebrantable. Isaías lo pone así, que el niño jugará con la víbora venenosa, con el león del campo, y habrá una transformación tan tremenda cuando Jesús venga por segunda vez. Y nosotros debemos de anhelar eso. Quizás el joven estará orando y dirá: Señor, no vengas pronto, espera que me case. Quizás tiene ya novia, ¿verdad? Y no vayas a venir antes que yo me case, Señor. Y los casados deberíamos decir: ven pronto, Señor, ¿o no? Pero no por estar casados, sino por anhelar esa vida mejor. Aleluya, que es vivir con el Señor. Sí. Cristo viene, gentes. ¿Lo cree usted? Cristo viene pronto. Yo recuerdo haber oído al hermano G. Ávila predicar por muchos años: Cristo viene pronto. Y un día, ya estando más viejito, dijo: el Señor me habló y me dijo que ya no predicara que Cristo viene pronto, sino que cambiara la frase esa y dijera: Cristo viene ya. Y así predicaba. Él partió con el Señor. Pero yo le aseguro de que allá donde esté en la presencia del Señor, él está creyendo que Cristo ya está a las puertas ahí, ya para levantar a su iglesia, hermano. Esta parábola nos habla de que vivamos apercibidos. Entremos a ver la parábola. Leí el texto antes de la parábola porque esa es la forma o el por qué Jesús está dando esta parábola tan corta. Dice: velad porque no sabéis el día ni la hora. En que el Señor va a venir. Nosotros no lo sabemos. No sabemos si Cristo va a venir durante nuestra vida. Pero sí sabemos que cada uno de nosotros le llegará su día de partir con el Señor. Usted dirá: desde que soy niño, dicen algunos, he oído hablar de que Cristo viene y no ha venido. Y ya soy viejito. Puede que Cristo se tarde otro poquito más, pero que usted se va a morir está más cerca. Sí. Y el mundo se acaba para el que se muere. Ya no hay esperanza. O si está en el Señor, se va con el Señor. Entonces sí, yo les dije que la eternidad para el cristiano comienza desde que aceptamos a Cristo. Ahora, también el que no acepta a Cristo
nació para ser eterno, su alma y su espíritu, pero ¿en qué condición va a pasar la eternidad? Yo digo, la eternidad con Dios comienza con nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ha habido un cambio en nuestra vida. Ahora, el fin del mundo llegará cuando nosotros nos morimos. Por eso es necesario que cada uno vivamos apercibidos. Porque una vez prediqué yo un sermón sobre aquel texto de Isaías que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y las dos divisiones del sermón que yo ponía era de que hay dos cosas que nos pueden impedir ser salvos o encontrar a Dios. Es una expresión, encontrar a Dios. Lo que quiere decir es que nosotros vengamos hacia Dios arrepentidos, aceptándole como nuestro Salvador. Y las dos cosas que yo ponía era que Jesús puede venir esta misma noche. Porque podemos acostarnos y cuando vengamos a despertar estamos allá en la presencia del Señor. No lo sabemos el día ni la hora. Por eso es necesario estar apercibido. Si yo supiera que Jesús va a venir el 2050, quizás no me preocuparía mucho por estar apercibido. Pero ponía otra cosa yo, y es que la muerte también puede llegar. No lo sabemos cuándo vamos a morir. Aquel que le dice tienen 3 meses de vida, pues en esos 3 meses de vida procura pedir perdón si ha ofendido, ponerse en paz con la mayoría de gente, pagar lo que debe, ¿sí? Para no irse debiendo. Pero más que todo ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón de sus pecados. Pero yo digo, dichosa esa gente que por lo menos le avisan cuándo se va a morir. Pero ¿y al que no le avisan? Puede hacer que la muerte lo encuentre estando desapercibido. Ese es el punto. Alejado de Dios. Y será triste. Miren lo que el Señor dice: velen porque no saben cuándo va a venir el Hijo del Hombre, cuándo va a regresar. Yo pienso que los apóstoles estaban convencidos, con excepción de Pablo, que Pablo predicaba como hermano G. Ávila. Él creía que iba a estar vivo cuando Jesús regresara. Cuando uno lee las expresiones, ¿no? Que Cristo va a venir rápido, pronto. Y decía, y nosotros los que vivamos, así escribía Pablo, seremos transformados. Los muertos, los que se han muerto en Cristo serán resucitados, pero nosotros, él se ponía. Yo muchas veces he dicho que yo siento y predico que yo estoy viviendo la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Y me gustaba cantar un canto que decía: y si Cristo viene antes que yo muera, no tendré que irme a la tumba fría, sino que seré transformado y le veré en gloria. O sea, la ventaja de los que estemos vivos es que no vamos a experimentar la muerte física. No nos van a ver serios ahí, ¿verdad? Enfrente, ahí en un culto de cuerpo presente. Helados y tiesos así. Y luego que lo estén apelmazando, ¿verdad? El cuerpo allá sino que no vamos a pasar experiencias si estamos vivos. Por eso que yo le digo: Señor, ven antes que me muera. Pero la mayoría de los apóstoles estaba consciente que el Señor no iba a presentarse en sus días para el juicio final. Y sin embargo, ¿quién puede dudar que ellos vivieron, entregaron su vida, hermanos, viviendo como que Cristo iba a venir en ese mismo momento?
Nunca abandonaron la vigilancia. Jesús les había enseñado: manténgase en vela, manténgase en alerta, manténgase en expectativa, esperando mi regreso. Y ellos lo vivieron así. Ellos querían que el Señor los encontrara preparados. Nosotros también debemos de tener siempre presente que un día tendremos que encontrarnos con el Señor. Si somos cristianos, el Señor nos va a pedir cuenta del trabajo que hicimos en su obra. Eso se llama el tribunal de Cristo. Y el que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador personal se va a ver ante el juicio del trono blanco. Pero solamente para oír la sentencia de condenación eterna. Nosotros, si hemos aceptado a Cristo, no vamos a perder nuestra salvación. Simplemente el Señor va a repartir galardones por el trabajo que hagamos aquí en la tierra en pro de su obra. Se llama el tribunal de Cristo. Y Él va a recompensar a cada uno según haya hecho durante estuvimos vivos. Hay algunos que deseamos coronas grandes, ¿verdad? Premios grandes que el Señor nos dé. Algunos son tan conformistas que dicen: no, yo aunque sea que entre de panzazo. Pero hay gente que está en la iglesia que está entregada al Señor, hermano. Hay una historia, voy a llamar historia, porque la contó un pastor que según él experimentó la muerte y llegó ante la presencia del Señor. Y el Señor le hizo ver la entrega de galardones que en aquel día va a dar, ¿no? Por anticipado. Y dice que él se presentó al Señor y el Señor tenía una corona grande y una bien chiquitita así. Y una viejita, miembro de su iglesia, había partido hacía unos años con el Señor. Y cuando se presentaron delante del Señor los dos juntos, y él iba poniendo su cabeza a donde estaba la corona grande, porque es la que me toca a mí, como me la va a ganar esta viejita que solo pasó sentada ahí en la silla, y yo prediqué, yo hice lo otro. Y el Señor cambió las manos, como hizo Abraham con los hijos de José, ¿no? Cambió las manos y le puso la corona a la viejita. Y él protestó, porque para eso sí somos buenos. ¿Cómo va a ser que ella se ganó la corona principal y a mí esa chiquitita? Si yo trabajé tanto en la tierra para tu obra. Y el Señor le dijo: es que lo que tú no sabes, que todas las almas, el crecimiento de la iglesia, todos que se salvaron, tenían que ver con esta viejita. Ella estaba sentada ahí en la silla, no predicaba, ni hacía nada espectacular, pero dedicaba 4 horas diarias a orar para que Dios alcanzara esas almas. Y a ella se debió el crecimiento, no era porque tú predicabas bonito. Ahora, si usted le pregunta a alguien que no está en expectativa, siquiera le hace esta pregunta: ¿cuántas horas usted ora diario? Hay gente, puede haber gente aquí, no quiero acusarlos directamente, ¿no? Que ni para orar, ni para comer oran. O si oran, le dicen al Señor: lo mismo que te dije ayer, te digo ahora, Señor.
Ahora, si le pregunta a usted cuánto se evangeliza por semana, puede haber aquí gente que tiene un año y no le habla del Señor a nadie. No levante la mano, pero sí puede haber. Entonces mi pregunta es, ¿en qué tanta expectativa vivimos de que Cristo pudiera venir ahora? Porque Cristo viene. En realidad lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice velad, no es que estemos despiertos noche y día, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, sino que estemos esperando que vivamos una vida, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En otras palabras, todo este tiempo que voy a vivir ahorita, después de conocer al Señor, lo voy a vivir para Dios. Pero de una manera de que Cristo vive en mí y que esta carne esté crucificada para Dios. Ustedes también, dice el Señor, deben de estar apercibidos. Y pone el ejemplo de un padre de familia que está cuidando a su familia y está cuidando a sus bienes. Si él sabe que el ladrón va a llegar a medianoche, no se duerme, cuidando su familia y sus cosas. Eso es estar apercibido. Ahora, pero miren lo que dice 2 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice el apóstol Pedro, tanto más deben de procurar ustedes hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. O sea, la palabra verdad quiere decir que tanto en el día, en el trabajo donde andemos, o en la noche cuando durmamos, siempre estemos haciendo la voluntad de Dios, pidiendo la dirección de Dios. No es que nos está pidiendo que hagamos una preparación especial. Lo que nos está pidiendo es que vivamos preparados. Ni tan siquiera nos dice, hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. Tienes que orar 3 horas diarias, tienes que evangelizar, tienes que hacer. Ni tan siquiera nos dice eso. Simplemente nos dice, vivan preparados. Y cada quien entenderá lo que es estar esperando al Señor. Porque el que está esperando al Señor genuinamente no se descuida, hermano. No vive una vida de pecado. Porque el Señor lo puede hallar en el momento que usted está pecando. El sueño de nosotros los predicadores es morirnos sobre un púlpito. Pero nosotros teníamos un pastor en el concilio y la organización que predicaba muy bonito. Fue un hombre de Dios. Y hermana Carmen todavía llegó cuando él estaba en la iglesia, ¿verdad? El hermano Byron Pérez. Predicaba bonito el siervo. Y un día consiguió un trabajo bueno. Pero en ese trabajo bueno también halló una chica no muy buena. No muy buena porque lo hizo parar los
lo tumbó de la gracia. Dejó a la esposa y se fue con la muchacha. Se fue al mundo, hermano. Y se dedicó a pollero. El hermano era guatemalteco y iba para Guatemala y traía gente. Después de un tiempo, ¿verdad?, de estar en el mundo. Y allá en Guatemala le pegaron, creo que 5 balazos con una 9 milímetros. Y el hermano Irión predicaba y decía: esa es la forma de morir de un siervo de Dios. Solamente preguntaba. ¿Cómo quiere morir usted como cristiano? Porque tanto es tan real que Cristo viene pronto, como que también nos vamos a morir luego. Porque el tiempo pasa, hermano. Ahorita está diciembre. Este año que viene, 2020, va a pasar como cerrar los ojos y abrirlos. Clancy me decía, es que anoche me decía, ¿verdad? O antenoche, es que yo siento que el tiempo va pasando muy rápido. No quiero estar grande, me decía. Yo quisiera seguir siendo niña. Pero en realidad el tiempo pasa rápido. Y la preparación constante es lo único que puede guardarnos. Ojalá y yo me muera predicando sobre un púlpito. Pero imagínense que me dé mis escapadas de la iglesia y me caiga de la obra y vaya a un burdel. El hermano Irión contaba la historia de otro siervo de Dios que era pastor también, que él conoció, no el hermano Byron, que dice que fue a su país y allá se le olvidó que era un siervo de Dios y fue a un antro, a un burdel, y se prostituyó con una de las mujeres que vi ahí, pero esa mujer tenía marido. Allá hay hombres que ponen a sus mujeres a trabajar en eso, ¿verdad? Nosotros les decíamos chivos, les decíamos, pero en México les dicen padrotes. Increíblemente, pero hay hombres así. Y a aquel hombre no le gustó la presencia de él, y cuando fue al baño, estaba orinando en el baño el hombre, aquel hombre llegó y por la espalda le pegó 8 balazos por la espalda. Y por eso él decía, esa es la forma de morir de un siervo de Dios. Imagínense que nos muriéramos haciendo algo malo, hermano. Ahora entiendo a Pablo cuando dice, yo entiendo que ustedes van a enojarse, porque somos humanos y el enojo es parte de nuestras emociones. Si yo le pregunto a usted cuánto fue la última vez que se enojó, quizás ahorita esté enojado tal vez con algo o con alguien. Pero él decía, enójense, pero no pequen. Entonces daba otro consejo, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, no se vayan a acostar enojados, hombre. Porque qué tal si el Señor viene y usted con un coraje ahí. Ese es el consejo de Pablo. Y el asunto es que el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis, dice el versículo 44. Vuelve a decir el Señor, a dar énfasis.
Están apercibidos, hombre, porque no saben ustedes. Cristianos de la iglesia primitiva, como Crisóstomo, expresaron la importancia de prepararse para la muerte y la segunda venida. O sea, las dos cosas pueden llegar a cualquier hora. 100 generaciones han pasado desde que Crisóstomo predicaba esto y Cristo no ha venido. Pero las 100 generaciones que han pasado se han muerto. Para ellos se terminó el mundo. Ahora, hay gente que tiene trabajos peligrosos. Por ejemplo, el policía se expone más que uno que no tenga el trabajo de policía, ¿no? Puede salir cualquier loco bien armado ahí y ahí se murió en cumplimiento de su deber, dicen nomás. Van y lo sepultan y tiran unos balazos allá y sus compañeros lo acompañan y lo despiden, pero es parte del trabajo. Imagínense los que están en el área, mi hermano. Que no solamente pueden morirse en un accidente de un helicóptero, porque ellos tienen que practicar de todas formas, sino que andan en guerra todo el tiempo. Ahora póngase a pensar usted, ¿qué podría pensar aquella secretaria que estaba en el piso número 10 de las Torres Gemelas hace algunos años ya? Que su trabajo era tan peligroso, cuando aquellas torres parecían, hermanos, que ni el terremoto más grande los podía tumbar. Y la oficina, bien apartadita ya, trabajando en su oficina. ¿Qué podría pensar ella? Que ese día le iba a llegar la muerte. Que un avión se iba a estrellar contra la torre y que se iba a derrumbar. A veces nos hemos preguntado, ¿qué es entonces lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere que aprenda de esta situación que estoy pasando? ¿Qué puedo agregar a mi pensamiento para que sea más comprensivo y decisivo? ¿Qué me falta vivenciar para comprometerme más? El evangelio es muy claro, dice el Señor Jesucristo. Está apercibido porque no sabes el momento en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, es como que dijera el Señor, yo vengo en cualquier momento. A ustedes les toca estar preparado. ¿Qué es estar preparado? Es que estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Como cristianos, vivir como cristianos. No podemos ser cristianos solamente en la iglesia. La decisión de responder a lo que Jesús nos está pidiendo es muy personal, porque en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. A veces nos parece difícil aceptarlo y por eso colocamos toda resistencia posible para evadirlo. Damos vueltas y vueltas en la mente. Estaba leyendo la historia de Agustín, que más tarde los católicos lo canonizaron y lo convirtieron en santo, San Agustín. Pero Agustín, existe una historia. Dice que paseaba por la orilla del mar, dándole vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas en la Biblia y especialmente la doctrina de la realidad de Dios. Que Dios es real, existe, es una persona.
Y él le daba vuelta a su cabeza, que no podía entender el misterio de lo que era Dios en sí. Entonces encontró a un niño que había hecho un hueco en la tierra, en la arena, a la orilla del mar, y con un cántaro sacaba agua del mar y la depositaba en el hoyo que había hecho en la arena. Agustín se quedó sorprendido y le pregunta: ¿y qué estás haciendo, niño? Y el niño responde: estoy metiendo toda el agua del mar aquí en este pozo. Agustín le dice: pero eso es imposible, hombre. ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces el niño le responde: igualmente es imposible meter a Dios tan grande en su cabeza. Y ahí terminó el relato. Pero esto causó algo tremendo en Agustín, porque la vida de Agustín aún nos da un mensaje a nosotros, nos ayuda a comprender nuestro crecimiento personal como cristianos. Agustín tenía fortalezas y tenía debilidades como nosotros. Era un ser humano. Se dice, estudiando la vida de San Agustín, que él era un hombre que le gustaba leer, especialmente los escritos de los griegos, los escritos clásicos. Supongo que le gustaba leer la República de Platón, la República de Platón, los versos de Aristóteles. Y se preocupó tanto que llegó a escribir bien, a hablar bien, a escribir poesía. Estudió la retórica, estudió el teatro, pero tenía debilidades o pecados que le azotaban. Habían dos cosas que él era débil y que le azotaban, y eran la bebida. Le gustaba tomar el alcohol y las mujeres. Cuando yo estaba pequeño, me gustaba cantar una ranchera. Y la ranchera dice: 3 vicios tengo y los tengo bien encallados: de ser borracho, jugador y enamorado. Y mi papá me oía, hermano, y se ponía enojado. Y me decía que vivo los 3 vicios más malos es lo que estás cantando. Pues Agustín tenía este problema, por lo menos 2. No jugaba, pero sí bebía, y las mujeres. Pero él, después de esta experiencia que pasó ahí con ese niño, quiso mejorar su vida. Encontró un libro llamado Hortensius. Y ese libro despertó más en su mente, lo hizo pensar, y en su espíritu. Y entonces se dedicó a estudiar filosofía. Si ustedes pueden observar en la vida de Agustín, todos tenemos fortalezas y debilidades, pero debemos emprender un camino de búsqueda, y ahí en el camino se van dando las cosas. La cosa es entregarle nuestro corazón a Jesús, y en el camino Dios va obrando en uno, Dios va obrando. Hay algunos que Dios obra en el mismo instante, hermano. Recuerdo al hermano Nazario que tenía un vicio desde niño, se fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios. Y una vez, cuando aceptó al Señor, él dijo: voy a recibir a Jesús como mi Salvador. Estaba fumándose un cigarro en el patio de su casa. Agarró el cigarro y lo lanzó para arriba
todavía encendido. Y dijo, Dios me va a hacer libre de esto y este es mi último en mi vida. Y así fue. Sin embargo, en mi mamá fue diferente. Ella fumaba mucho y cuando se convirtió al Señor, de escondidas me mandaba a comprar a mí 10 centavos de cigarros Delta. Y se lo fumaba allá en la finca para que nadie lo viera, nadie la viera. Le costó, luchaba por dejar el vicio y no podía. Mi abuelo tenía un vicio de masticar tabaco y cuando le entraba la desesperación después de que se aceptó a Cristo, se iba a arrancar jengibre, las raíces del jengibre, y eso masticaba, eso pica pero que Dios obró. Lo único que tiene que hacer usted es entregar a su corazón al Señor. Quizás un vicio lo tiene agarrado, quizás un pecado lo tiene agarrado, pero Dios va a ir obrando en el camino mientras usted vaya esforzándose por venir a la iglesia, por estar en la presencia de Dios. Después de estudiar filosofía, Agustino, después de asumir el compromiso de la conversión, su vida tomó otro rumbo. Él rompió con todas sus tendencias y luchó contra eso. Comenzó a leer el Antiguo Testamento y luego comenzó a leer todas las epístolas del apóstol Pablo, los evangelios, la Biblia, en otras palabras, y se convirtió en un defensor de la fe. Es un hombre que escribió muchas doctrinas fundamentales de la iglesia. Y se entregó tanto al servicio de Dios que más tarde, cuando los católicos pues eran católicos y comenzaron a canonizar, porque la iglesia católica no comenzó con la iglesia primitiva, pero ellos canonizaron a Agustín también. Y ahora, si usted ve a los católicos, dicen que San Agustín le llaman. Estudiaron su vida y lo convirtieron en santo, según ellos. Pero que sí cambió la vida de Agustín, sí cambió la vida de Agustín. Y aquí encontramos un principio aplicable a todos nosotros y en todas las épocas y edades. Usted y yo deberíamos vivir a la luz de la realidad de que algún día nos encontraremos ante la presencia de Cristo. Un día. Termino diciéndole lo que yo les decía a un jovencito cuando yo era joven también. 18 añitos tenía yo y iba a evangelizar al Parque MacArthur, recién llegado de mi país. Y allí encontré a un joven drogado y tirado. Y recuerdo que en ese tiempo se estaban formando las dos pandillas más temerarias que han estado aquí en Latinoamérica. Aquí se formaron la 18 y la MS, la Mara Salvatrucha. Yo recuerdo que fue la 18 la primera que se formó y de ahí salió la MS. Y íbamos a evangelizar nosotros a esos jóvenes pandilleros en el Parque Irolo, ahí en la Union y la Pico, todo eso, pero en el MacArthur Park también. Y recuerdo que me acerqué a un joven, estaba todo drogado y perdido ahí, y no me dejó ni comenzar a evangelizarlo. Me dijo: yo voy a morir en la religión que me enseñó mi padre. Entonces a mí me dio coraje santo, ¿verdad? Y le dije: esa es la religión que te enseñó tu padre, a fumar marihuana, a consumir cocaína, a andar tirado en la calle. Pues qué padre más malo tuviste.
Porque es mentira. Ese es un decir de la gente: yo no dejo mi religión. No, lo que quieren es seguir viviendo en pecado. No es que se van a hacer viáticos católicos. Es un pretexto. Pero el cristiano, hermanos, que hemos conocido a Jesús, vivimos apercibidos, aceptamos lo que Jesús nos dice hoy. Velen, porque no saben cuándo va a ser que el Señor va a aparecer. Vivan vidas preparadas, en expectativa. Vivan esperándole. Y este discurso del padre de familia, que si supiera cuándo el ladrón va a venir, tiene un mensaje tremendo para nosotros. Y ese mensaje es: estemos alertas, hermanos. No nos descuidemos, porque la trompeta puede sonar en el cielo y el Hijo del Hombre aparecerá. Triste va a ser para el que siga poniendo pretexto.